El segundo hito que marca el paso hacia la modernidad se produce en el ámbito de la política. El predicador dominico Girolamo Savonarola enardece a las masas de Florencia con sus denuncias de la corrupción moral, lujo y ostentación. Eso contribuye a la expulsión de la poderosa familia Medici. Savonarola organiza las llamadas hogueras de las vanidades, actos públicos en los que los habitantes florentinos se despojan de sus riquezas y arrojan a las llamas objetos de lujo, cosméticos e incluso libros que el propio Savonarola consideraba licenciosos. Lamentablemente, también Savonarola acabó en la hoguera. Tras el breve episodio de Savonarola, en Florencia se instaura una república. En ella trabajará Maquiavelo como diplomático. Los Medici regresan al poder florentino en 1512. Maquiavelo es expulsado del gobierno e incluso detenido y torturado. En su exilio escribe uno de los libros más revolucionarios del Renacimiento, Il Principe. Il Principe era un manual práctico para ayudar a los gobernantes a conseguir el poder y a mantenerlo. Pero lo realmente novedoso está en el enfoque. Desde Platón, los tratados sobre política habían tenido una finalidad moral. Su objetivo era destacar las virtudes que debía poseer un gobernante para ser justo. Como podéis imaginar, reyes, príncipes, emperadores no siempre se parecían a ese retrato idealizado. La política real era y es bien distinta. Y ese es el objetivo de Maquiavelo. Con El Príncipe se propone descubrir qué es lo que hace que un gobernante tenga éxito en el mundo real, independientemente de lo que diga la moral. No pretende decir cómo deberían ser las cosas, sino mostrar cómo son en la realidad. ¿En qué se diferencia Il Príncipe de los Specula Principium que le precedieron? El Príncipe se diferencia de los tratados de educación de príncipes o de los espejos de príncipes, en que estos eran unos tratados que podemos remontar a Platón y a Aristóteles en su origen y que culminan con Isócrates, y cuya principal función era mostrar a los gobernantes cuáles debían ser sus virtudes, cuáles debían ser sus formas de actuar conforme a las virtudes cristianas, y presentaban fundamentalmente un modelo ideal de gobernante. Era un reflejo donde el gobernante tenía que, a la vez que reflejar las virtudes al que luego tenía que dar cuenta a un dios, reflejaba también las virtudes hacia sus súbditos. Frente a esto, el príncipe, podemos decir que rompe el espejo, porque ya no se trata de un modelo ideal, sino de un modelo realista, por eso se dice de la Realpolitik, que lo que intenta es, desde un análisis de la naturaleza humana, mostrar cuáles son verdaderamente los comportamientos a los que tiene que atender el político o el gobernante. ¿Y qué papel juega la moral en todo esto? ¿Podríamos decir que el libro es amoral o inmoral? Bien, son conceptos difíciles. El libro no es ni amoral ni inmoral, por lo siguiente. La moral es aquel conjunto de virtudes o de valores o de creencias que tiene una comunidad o una sociedad. Inmoral es aquel que se posiciona en contra o contraviene o contradice esos mismos valores, creencias o costumbres. Y amoral es el que se sitúa fuera de la moral, más allá de la moral. El libro de Maquiavelo no es inmoral, tampoco es amoral, pero sí que intenta poner el límite de la moral más allá de la política. La política tiene su propia racionalidad, es una praxis que tiene una finalidad intrínseca, que es la conservación del Estado, aunque la conservación del Estado quiere decir también que va a conservar un orden justo para con sus súbditos, pero este orden no tiene por qué ir de la mano de una normatividad extrínseca como es la moral. La aportación de Il Príncipe de Maquiavelo es fundamental para la política, porque por primera vez la libera de la moralidad convencional o religiosa.
La política no está sometida a criterios o fines trascendentes, sino que sus criterios de legitimidad y valoración son de este mundo. El realismo político de Maquiavelo ha tenido un enorme impacto en la historia posterior. ¿Cómo es el gobernante virtuoso para Maquiavelo? El concepto de virtud es fundamental en Maquiavelo, así como el concepto de necesidad, el concepto de fortuna, ¿no? Y van un poco todos de la mano. El gobernante virtuoso es aquel que sabe utilizar la fortuna para su favor y para lograr su éxito, es aquel que sabe también controlar no solo sus pasiones, sino las pasiones y los afectos de los demás, es aquel que sabe fingir o aparentar las virtudes, en este caso las virtudes clásicas, las virtudes cristianas, para obtener ese rendimiento o ese éxito y esa conservación de su estado y del poder. Y es aquel también que tiene esa voluntad de dominio, una voluntad de dominio en cuanto a los súbditos y una voluntad de dominio frente a otros estados también. Para Maquiavelo, el único criterio de valoración entonces es el éxito. Pero es un éxito que redunda en la conservación del Estado, y el Estado tiene una finalidad, que es también preservar un orden justo entre los súbditos. El problema es que a veces ese orden justo y recto no se consigue siendo bueno o bondadoso o clemente. Hay que ser a veces cruel, malicioso o saber usar de esto. No es que Maquiavelo nos diga que el hombre ha de ser malo o el gobernante debe de ser malo, sino que debe ser bueno y malo a la vez, pero debe considerar y saber cuándo la ocasión o la oportunidad política le hace ser por necesidad o bueno o malo.